3, 2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a Mixtura Podcast. Soy Brian Dance y durante este programa y el resto de todos los minutos que nos quedan vamos a estar hablando de temas súper relevantes y de importancia que estoy seguro que a más de uno le va a llamar la atención. Esta semana queremos hablar de una temática que ya la hemos visto en el podcast, pero creo que hoy más que nunca vamos a profundizar un poco especialmente en las leyes, en la parte esa que no conocemos, que deberíamos conocer y bueno, que vamos a conocer. Así que bueno, vamos a empezar invitándoles también a todos a que visiten secasem.com, nuestras páginas webs, el observatorio de tratabolivia.org también, y nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Vean nuestro contenido, sigan a Secasem y por supuesto a Mixtura Podcast. Y bueno, voy a dar paso ahora a la invitada de esta semana, que bueno, ella se llama Laura Valentina Miranda, ella es abogada medioambientalista y bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien y lista para responder todas sus preguntas. Bueno, más que preguntas, vamos a hacer un diálogo. Queremos conocer tus perspectivas, tu conocimiento, por supuesto. También, obviamente, desde aquellos, esas cosas inciertas que nosotros queremos saber, ¿no? Y lo vamos a hacer el día de hoy. Así que bueno, es la tercera temporada. ¿Estás lista? Por supuesto, sí. Perfecto. Bueno, el tema de esta semana es la ley del bosque. Así le he llamado, la ley del bosque. Nosotros como Secasem tenemos distintos proyectos sociales y medioambientalistas en distintas áreas de Bolivia, por ejemplo, actualmente en Beni y en la Chiquitanía, que son lugares que han sido afectados por las quemas y bueno, que son afectados año tras año. Hablar de la Chiquitanía para nosotros es obviamente este récord que hemos vivido el año pasado de quemas, que lo vamos a ver en el transcurso del programa, pero sí vamos a hablar de esa temática, ¿no? O sea, de las leyes medioambientales, acerca de todo el derecho del medio ambiente, ¿no? Porque realmente hay derechos, tiene leyes. Y tenemos montones, en realidad. Perfecto. Entonces, ese sería, empezaremos por eso, ¿no? Claro. La naturaleza tiene derechos. ¿Qué derechos tiene la naturaleza? Bueno, en realidad, entonces voy a empezar por hacer una aclaración muy importante. Aquí en Bolivia, principalmente desde la Constitución del año 2009, que ha sido promulgada por el gobierno del señor Evo Morales, se ha constituido a la madre tierra como un sujeto de derechos, ¿no? Quiere decir que ahora la madre tierra tiene derechos por sí misma. Sin embargo, para nosotros puede ser un poco difícil entender eso, ¿no? Es como que las personas tienen derechos, pero para entenderlo de alguna manera un poco más accesible, digamos, a toda la gente, podemos decir que existen 3 tipos de derechos humanos. Los de primera generación, que son los que incluyen a cada uno como individuo, es decir, el derecho que yo tengo a la vida, a la libertad de expresión, el honor, etc. Los derechos de segunda generación, que son los derechos laborales y sociales, por ejemplo, y ahí también entra, por ejemplo, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a la seguridad social, etc. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos. En esos derechos colectivos se encuentra el derecho a un medio ambiente sano, a tener acceso a agua limpia, a tener acceso a todos los elementos que nos permiten a los seres humanos y a la naturaleza para sobrevivir. Entonces, los derechos de la madre tierra entran en esta categoría, por decirlo de cierta manera. ¿Cuáles son los derechos que tiene la madre tierra? Estos derechos están, de hecho, desarrollados en 2 leyes importantes en nuestro país. La ley 071, que es de derechos de la madre tierra, y la ley 300, que es la ley de la madre tierra. Son 2 leyes diferentes. La ley 071 otorga derechos a la madre tierra, literalmente. El derecho, por ejemplo, a que se le resarce el daño, justamente cuando por actividades humanas determinadas, como por ejemplo el tema de las quemas, en teoría tiene el derecho a ser resarcida de ese daño. Y todos nosotros como población tenemos que más bien cumplir con ese derecho hacia la madre tierra. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos derechos en realidad en la ley 071, pero menciono este porque es algo que creo que va al caso que vamos a tocar hoy día, ¿verdad? Y la ley 300 de la madre tierra, que es, la verdad yo tengo muchos problemas con esta ley, honestamente, como abogada tengo problemas con esta ley porque no solamente es una ley que adolece de lo que llamamos algo así como el lirismo jurídico, ¿no? Pura poesía, belleza, magia, ¿no? Embellecer las leyes, ¿no? Una belleza, pero que no se aplica, y no solo que no se aplica, sino que en muchos casos es imposible de cumplir y no se cumple ni por el propio gobierno. Entonces, la ley 300 tiene muchas cosas muy interesantes, pero principalmente debo decir que es algo que de hecho se ha transmitido también a la Constitución. Está el derecho, y se repite una y otra vez, de el derecho a vivir bien.
vivir bien, o tal cosa para vivir bien, esto para vivir bien, y tiene mucho que ver porque efectivamente el medio ambiente que nosotros habitamos va a determinar nuestra calidad de vida, sí o sí. Entonces, si nuestro medio ambiente se encuentra deteriorado, si la madre tierra se encuentra en mal estado, por ende nosotros también nos vamos a ver afectados, ¿no? Eso es algo que sin lugar a dudas tenemos que tener bien presente. ¿Cuál es el mayor problema con la ley 300? Y es que cuando el señor Evo Morales asumió el poder, ha decidido sacar muchas leyes o renovar leyes pasadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos anteriormente una ley de municipalidades y después con él se sacó la nueva ley de gobiernos autónomos municipales, ¿no? O sea, leyes que antes habían ya se las renovó, por decirlo de alguna manera. En el tema de medio ambiente, esto es algo que debo decir claramente, Bolivia tiene leyes bastante completas y muy buenas, principalmente la ley 1333, que data del año 1992, que es la ley del medio ambiente que rige a día de hoy en nuestro territorio. Es una ley muy completa y que además ha presentado mecanismos de aplicación muy beneficiosos para nuestro país. En realidad, gracias a esta ley, Bolivia ha podido tener un buen control sobre el medio ambiente porque además Bolivia es un territorio muy lleno de biodiversidad y muy lleno de ecosistemas frágiles, tiene un alto nivel de endemismo. Endemismo significa que tenemos muchas especies que solo habitan en Bolivia y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, gracias a esta ley hemos podido tener un buen estado medioambiental relativamente durante muchos años. ¿Qué es lo que pasa con la ley 300 de la Madre Tierra? Que establece un montón de premisas, pero que el Estado ha sido incapaz de cumplir porque ha carecido de institucionalidad para llevar a cabo estas premisas, ¿no? Es una ley bastante larga, pero por ejemplo, solamente por citar un ejemplo para que la gente pueda también entender a qué nos referimos, hay una parte en la que menciona que las personas que cometan delitos contra la madre tierra tienen que pagar y ¿cuál es la novedad, digamos, de esta ley? Es de que determina que los delitos medioambientales son imprescriptibles. Eso significa que nunca jamás se acaban. Porque ¿qué pasa con el resto de los delitos? O la mayoría. Hay algunos delitos imprescriptibles, pero la mayoría de los delitos tienen un plazo de 5 años. Si en esos 5 años no se denuncian, entonces el delito prescribe y ya no se puede acusar a la persona que ha cometido el delito. Simplemente prescribió, ya no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, los delitos imprescriptibles no tienen un plazo, ¿no? Son indeterminados, de forma de que pueden pasar 10, 15, 20 años y se puede acusar a la persona que ha cometido el delito para que sea enjuiciada y para que también pague los daños, cumpla con todo el resarcimiento, etcétera, ¿no? Entonces, los delitos contra la madre tierra, eso es algo que, por ejemplo, la ley 300 ha establecido, son imprescriptibles, quiere decir que está al mismo nivel que el delito de traición a la patria o el delito de corrupción, que son imprescriptibles según nuestras leyes, pero me pregunto si la gente lo sabe, por ejemplo, ¿no? Porque con el tema de las quemas justamente que han estado habiendo los últimos años, toda la gente se queja, pero nadie dice, es delito, pues un delito medioambiental. ¿Cuándo se configura en delito medioambiental? También las leyes nos dan, obviamente, ¿cómo se pueden decir? Los márgenes, porque hay muchos momentos en que salen, por ejemplo, los decretos como los que salen autorizados por la ABT, ¿no? La Autoridad de Bosques, que dicen, esta persona ha solicitado quemar 500 hectáreas, por ejemplo. Entonces tiene un margen de 500 hectáreas para quemar. Pero ¿qué pasa si no quema 500? Quema 1000. Entonces ahí ya se constituye en delito. Y eso es algo que de hecho ha estado pasando todos estos años y nadie ha agarrado y de las comunidades, por ejemplo, de la ciudadanía, ha ido a imputar, ha ido a denunciarlo con las autoridades correspondientes justamente porque hay un desconocimiento de estas leyes. ¿Y por qué hay desconocimiento? Porque no hay institucionalidad. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna cosa que quisieras que aclare. A ver, todo eso obviamente es como en general Sí. un marco muy grande, pero obviamente como parte de la población, digamos, y como cualquier persona común que no sabe de leyes, se tienen muchas dudas, ¿no? Obviamente el conocimiento que tú tienes o que se tiene aquí en SECASEM es citadino, y la mayor parte de las personas que me ven de ciudad y muere ahí, ¿no? O sea, tampoco saben cómo es ir a una comunidad o qué comunidades queman, ¿no? Por ejemplo, hay un pensamiento que dice que solamente las comunidades del occidente boliviano queman, ¿no? Que es una mentira porque en el oriente también se quema. Pero vamos parte por parte. Estas dos leyes están vigentes, obviamente. Han tenido alguna
quizás condena, ¿se tienen condenas con esas leyes actualmente? Este es un tema bastante interesante, debo decir, porque todo el mundo ha debido escuchar que el año pasado habían paquetes de leyes incendiarias, así les llamaron, ¿no es cierto? Los paquetes de las leyes incendiarias, que son autorizaciones que realmente daba la ABT a las personas para que puedan quemar. ¿Cuáles son los 3 motivos por los cuales los incendios se descontrolan en Bolivia? Hay 2 importantes que son causados por el hombre y uno que es causado indirectamente por el hombre, ¿no? Los 2 principales motivos son ampliar la frontera agrícola, agropecuario, o sea, consumo agropecuario, o sea, para plantar soya, coca, yo qué sé, ampliar la frontera para cría de ganado, es el segundo motivo, y el tercero es indirectamente causado por eso y es el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño hace de que en Bolivia cada año las sequías sean más fuertes y por lo tanto apagar los incendios se haga mucho más difícil por el extremo calor que hace y porque de por sí no llueve, o por lo menos no llueve cuando debería, como antes, ¿no? Que tenía sus temporadas de lluvia y era mucho más controlable. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque cuando la ABT saca estos paquetes para que, por ejemplo, el señor ganadero pueda ampliar un poco para poder tener más ganado o yo qué sé, y dice ya, yo voy a quemar, por decir, pongo 100 hectáreas y se pasan esas hectáreas, entonces ya debería tener que denunciarse. Y para empezar, la ABT no debería simplemente dar, eso es algo que tiene mucho que ver ahí ya, las personas pueden incluso pensar cuáles son los motivos que están detrás, cuáles son los intereses que están detrás de estas quemas desenfrenadas, ¿no? ¿Realmente es un accidente, para empezar, que se abra tanto la frontera agrícola? ¿O es que realmente ya de antemano quedan en trato y dicen, no, sí, nos conviene porque vamos a ganar plata, vamos a ganar dinero, nos van a pagar porque luego esto exportamos, o el ganadero, o yo qué sé? Entonces sí es un negocio. Realmente eso es lo malo de todo esto, es un negocio. ¿Qué es lo que realmente debería hacer la ABT? Primero, es una evaluación de impacto ambiental para ver si a futuro esas tierras se van a poder recuperar, se van a poder reforestar, etc. Yo, la verdad, no tengo conocimiento de que para empezar hagan eso. Lo que tengo conocimiento es de que agarran, entregan con una ley y dicen, puedes incendiar o chaquear, que es como le llamamos, ¿no es cierto? Puedes chaquear 200 hectáreas o 100 hectáreas y por cada hectárea quemada tienes que pagar, decían 2 bolivianos. No necesariamente es así, eso yo lo he investigado por mi cuenta y de todas formas es obviamente una cifra irrisoria la que se tenga que pagar, porque en teoría tendría que pagarse para resarcir el daño a futuro, ¿no? El daño al medio ambiente. Digamos, si yo quemo más de lo que debía, obviamente hay un monto de dinero. Y no solo más de lo que debías, o sea, si digamos yo como ABT, te digo, ¿no? Tienes 100 hectáreas para quemar. Tú eres un ganadero, por decirlo, ¿no? Entonces tú agarras y quemas esas 100 hectáreas y está dentro de tu derecho, tienes que pagarme por esas 100 hectáreas, porque igual estás causando un daño al medio ambiente. Puede ser lícito porque yo te he autorizado, pero el daño sigue existiendo y el daño se tiene que resarcir sí o sí. Y eso es algo que está desde la ley 1333, que es la que la mencionaba desde el año 1992, ¿no? Generalmente los pagos se hacen en UFBs, que son unidades de fomento a la vivienda. Ahí es donde me iba. O sea, el año pasado, por ejemplo, circulaba en redes sociales como una lista de precios, ¿no? De cuánto hay que pagar, digamos, por lo que tú rebasas de hectáreas. Y eran precios realmente mínimos, ¿eso es cierto? Como les digo, yo realmente no tengo el conocimiento de cuánto es lo que se pagaba. Yo veía 2 bolivianos por hectárea y me parecía lo más absurdo del mundo. O era un UFB, 1.5 UFB. De todas formas, incluso si fuera uno FB o UFBs, igual sería irrisorio. Claro, ¿no? o sea, sería increíblemente una burla. Bajísimo, es claro. una burla total. Es una burla, porque lo que tiene que hacerse realmente es hacer una evaluación de estudio de impacto ambiental, ver realmente a qué comunidades va a afectar, ver a cuánta biodiversidad se va a perder por las quemas, qué servicios ecosistémicos se van a ver interrumpidos por las quemas, qué problemas económicos van a salir a futuro, y en base a eso recién hacer un cálculo de realmente cuál es el daño ambiental que se está ocasionando. Eso es lo que debería hacerse legalmente en este país. ¿Por qué no se hace? Porque no conviene. Ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos un estado, y ahora sí quisiera tocar el tema de justamente de los datos de las quemas. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente recuerdan, la primera vez que hemos tenido incendios fuertes fueron en el año 2019, ¿no? Que se dieron durante el gobierno transitorio de la señora Janine Áñez, ¿no? Ella y nosotros estábamos ya a punto de entrar a la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el año 2020 hay cambio de gobierno, entra el señor Luis Arce Catacora como presidente y en parte a raíz de todos los conflictos sociales que habíamos tenido con la señora
Yanine Áñez y todo lo que fue el problema que fue el año 2019, la huida de Evo Morales, etcétera, y el COVID que ha venido a agravar nuestros problemas como país, nació una ley que es el Plan de Desarrollo Económico y Social, que se suponía que tenía que durar 5 años. El Plan de Desarrollo Económico y Social estaba determinado para el Estado boliviano durante un quinquenio, año 2020 a 2025, y estaba planificado justo para que el año del Bicentenario, que es este año, se haya podido recuperar el país, no solamente a nivel económico, sino a nivel social y a nivel ambiental, porque ya estaba la huella de los incendios del año 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Plan de Desarrollo Económico y Social, de hecho, se hizo con 8 o 9 ejes. Fueron 10 ejes que estaban, de hecho, de acuerdo a los ejes de las Naciones Unidas. Y el 8º eje justamente era el eje que tocaba el tema del medio ambiente. Dentro de ese 8º eje habían varias especificaciones justamente respecto a todo lo que eran los bosques y los recursos forestales. Yo me acuerdo ahora de 3. Uno era, por ejemplo, que tenía que hacerse monitoreo para poder mantener los bosques prístinos que se habían mantenido. Otro que era para más bien aumentar los bosques. Pero ¿cuál era el más interesante de todos? Era lo que se habían puesto como meta para reforestación después de los incendios del año 2019. Habían unas líneas base, obviamente, que se dieron a raíz de todos los datos que tenía el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para poder ejecutar, digamos, estas líneas. En el primer eje, por ejemplo, o en la primera línea que les comentaba, que era de mantener los bosques, por ejemplo, decía 53 millones de hectáreas. Esas hectáreas de bosque virgen las tiene ahorita Bolivia y hay que mantenerlas, hay que permitir que se mantengan, hay que... si es que, digamos, hay gente que va y cosecha castaña o lo que sea, tiene que ser sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda línea tenían una base de 145,000 hectáreas, si no me equivoco. Y en la tercera línea, que era de reforestación, era una línea base de 53,000 hectáreas, que supuestamente para este año 2025, teníamos que haber llegado a reforestar, si no me equivoco, cerca de 225,000 hectáreas o algo por el estilo. O sea, en teoría, todo eso debía haberse dado por ley ejecutiva, porque el Plan de Desarrollo Económico Integral del Estado es una ley ejecutiva, es una ley que el Estado plantea para agarrar y mandar a los ministerios, mandar a todos los que trabajan, a las entidades desconcentradas, que a la ABT, que aquí, que allá, ¿no es cierto?, para que ellos lo cumplan. Y eso obviamente no se ha cumplido para nada, más bien todo lo contrario. Sobre la línea base que teníamos del 2019, Bolivia está 50 veces más deforestada ahorita, ¿no? Con lo del 2024, ¿no? Exacto. Entonces, teníamos justamente esos datos, ¿no? El año 2019 se deforestó una cantidad de hectáreas bastante alta, y ya para el año 2020, según los datos del Instituto de Recursos Mundiales y también sobre el Andean Amazon Project, yo me acuerdo de eso porque he hecho recién una tesis donde he usado sus datos. Según datos de estas instituciones, Bolivia no se baja del podio del país que más deforesta durante 5 años consecutivos, justamente a partir del año 2020, que se nos dieron los datos del 2019, ¿no? Todos los años hasta el 2024 hemos estado en tercer lugar, ¿no? Después de Brasil y la República ¿Solamente en Democrática. Latinoamérica o mundialmente? Mundialmente, Okay. A nivel mundial. Somos el tercer país, hemos sido el tercer país durante 4 años consecutivos que más deforestaba a nivel mundial, después del Brasil, que siempre está en primer lugar, y de la República Democrática del Congo, que siempre estaba en segundo lugar, hasta este año, que han salido los datos del año pasado, que hemos subido al segundo lugar, después de Brasil, ¿no? Ahorita estamos así, segundo lugar, si algo en lo que debería Bolivia, estábamos ayer festejando, ¿no? Porque le ganamos a Chile, a ver que la gente se anime a festejar como somos el segundo país que más deforesta a nivel mundial, ¿no? Terrible. Entonces, ¿por qué esto es horrible? Porque el año 2023, supuestamente que ya habíamos deforestado un montón, habíamos deforestado 500,000 hectáreas, tenía ya que empezar a cumplirse sí o sí con el Plan de Desarrollo Económico y Social, porque se iba a cumplir la gestión del señor Arce Catacora, se tenía que cumplir las leyes, pero no, todo lo contrario. Hemos aumentado en un 200% nuestra tasa de deforestación y el año pasado se han deforestado 1,500 hectáreas. Entonces... terrible, ¿no? No ha servido, ¿verdad? No solamente no ha servido, no se ha cumplido. Y es una ley que se supone que debía haberse cumplido porque es una ley adjetiva. Adjetiva significa que es una ley que tiene que cumplir, o sea, te dice cómo desarrollar las cosas para que tú como funcionario público, como Ministerio de Medio Ambiente,
como ABT, Autoridad de Bosques y Tierras, como donde sea que estés trabajando, en cualquier viceministerio, tengas que cumplir con el plan de desarrollo económico y social. Y no se ha hecho en lo absoluto. Y eso sin contar con los planes de desarrollo territorial integral y etcétera, que tienen que ver justamente con este plan de desarrollo económico y social. A ver, fuera de todo esto, hay muchas situaciones que pienso en mi cabeza, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tú robas a alguien en la calle y un policía va a venir y te va a arrestar, debería arrestarte y llevarte a hacerte el proceso. En un pueblo, no específicamente hay policía, no siempre hay policía en todos los pueblos, probablemente haya alguna ley comunal, te hagan algún castigo, qué sé yo. Lastimosamente, en muchas regiones de nuestro país, y digo lastimosamente que están abandonadas literalmente porque saben que se casen, trabaja en esas comunidades. Una de ellas, por ejemplo, puede ser, sin ir muy lejos, en el Beni. Nosotros estamos en San Borja. San Borja, un pueblo, tiene policía, todo guay. Vas a 15, 20 minutos, media hora, comunidades. Comunidades que no tienen nada, absolutamente nada, están ahí. Y obviamente comunidades que viven de la madre tierra, porque hacen sus plantaciones, qué sé yo, plátano, especialmente plátano, sí. Bolivia. Ya, aún así no hay mucho lío, ¿ya? Pero, ¿qué tal si nos vamos a la región más afectada por los incendios? La Chiquitanía. Que es la Chiquitanía. La Chiquitanía es enorme, es enorme la Chiquitanía. Sin ir más lejos, la Chiquitanía tiene 12 distritos. El distrito 7, el Bajo Paraguay, donde ha sido justamente la más afectada. En Bajo Paraguay hay 4 comunidades, que son Picaflor, son Piso Firme, son Florida y Es Porvenir. Estas 4 comunidades que nosotros, como se casa, hemos visitado, o sea, es un TCO, ¿ya? Pero el TCO, ahí va otra duda, antes de continuar con esto. El TCO tiene derechos extras, o sea, el territorio campesino original tiene más derechos que la Constitución, que alguna ley. Eso quiero que me expliques. Los TCOs son territorios constituidos de origen, sí. Justamente, ¿no? En realidad es un tipo de organización territorial como tal, justamente, ¿no? Y ¿cuál es el tema? Que a partir de la Constitución del 2019, justamente, por ejemplo, se han incluido a las autonomías indígena, originario, campesinas como entidades políticas que pueden tomar decisiones y que pueden también ejercer jurisdicción sobre ciertos temas. Jurisdicción significa que pueden ellos hacer valer sus normas, por ejemplo, sobre ¿pero por ciertos encima de la temas. Constitución? Para nada. La Constitución, ¿por encima de una ley? Tampoco. Ya. ¿Cuál es el problema con este asunto? Las jurisdicciones indígenas solamente tienen ciertas potestades que están dadas justamente por la ley de deslinde jurisdiccional. Según la Constitución Política del Estado, nosotros tenemos a la jurisdicción ordinaria, que es la que nosotros, todos los ciudadanos, digamos, vivimos, y está también la jurisdicción indígena, originaria, campesina, y supuestamente estas dos jurisdicciones tienen igualdad ante la Constitución. Digo supuestamente, porque después se sacó justamente la ley de deslinde jurisdiccional, en la que se les otorga a las autonomías indígena, originaria, campesinas de existir, porque existen pocas en el país, no existen muchas realmente, y tienen que constituirse legalmente para tener poder. Las comunidades tienen que constituirse como autonomía para esto. Tienen poder sobre muy pocos temas. Yo ahorita me acuerdo, por ejemplo, que solamente no tienen jurisdicción sobre ningún tema penal, para empezar. O sea que ahí, por ejemplo, sobre delitos ambientales no tienen ninguna jurisdicción. Ahí entra directamente el Tribunal Agroambiental o la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y no tienen jurisdicción sobre tampoco temas civiles que puedan afectar a otros asuntos. Ellos están en la ley de deslinde jurisdiccional, pueden buscar sobre qué temas tienen potestad realmente. Pero para poder tener, como les decía, potestad sobre esos temas cortos, pequeños, bien puntuales, tienen que constituirse primero como una autonomía. Y en muchos casos eso no ha ocurrido, ¿no? Claro, o sea, a lo que me voy. Estaba haciendo este ejemplo, ¿no? De la policía aquí, que te digo, en un pueblo. Pero digamos, en estos TCOs que son inmensos, o sea, sí. Millones y millones de hectáreas. Sí. Mira, que te cuento, o sea, ir a una comunidad que aparte que no hay acceso, no es una carretera, hay que ir a pie, es sí. Trampa increíble. O sea, las personas de allá, los comunitarios de allá dicen, ese es nuestro territorio. Ese es nuestro. Claro. Nosotros somos guardianes de la Amazonía. Porque si bien la Chiquitanía es un bosque seco, hasta cierta parte, ahí es el inicio de la Amazonía. Claro, sí. Entonces, ellos nos dicen, nosotros somos los guardianes y nosotros tenemos el derecho que nadie más tiene acá. O sea, te digo, no voy a decir por qué personas han dicho eso, pero muchas de las personas de las comunidades que hemos visitado nos han dicho eso. Okay. Entonces, hablando de esto, por ejemplo, ¿cómo alguien mide
ponte que está, ejemplo simplemente, que puedes tú sacar tu permiso con no sé quién, chaqueo, digamos, 200 hectáreas. Pero en realidad, como no hay policías, como no hay nadie en estas regiones que están prácticamente abandonadas, de difícil acceso, ¿quién controla eso? ¿Quién debería controlar eso? Porque no se controlan. Maravilloso tema. Ya estoy entendiendo un poco más y bueno, este tema creo que es con el que deberíamos haber iniciado justamente en el sentido de qué podemos hacer nosotros justamente como ciudadanos comunes para poder proteger a la madre tierra, proteger a la naturaleza, poder denunciar estas cosas y poder controlar, ¿no? O poder ejercer el control social, justamente como se llama en la Constitución, ¿no? Yeah. Que está permitido por la Constitución. Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercerlo. El control social. Sí. Exacto. Para empezar, debo decirles una cosa, nuestra Constitución es muy interesante, o sea, tiene cosas muy, muy lindas, realmente hermosas, por lo menos en lo que respecta a medio ambiente. Yo muchas veces leo y pienso, pucha, me encantaría vivir en un país así. Que se cumpla, que sea así, claro. Exacto. Si nuestra Constitución se cumpliera, pucha, yo sería chocha de vivir en Bolivia, digamos. Pero ese es uno de los mayores problemas que tenemos como nación, ¿no? Y bueno, si no quieren decir nación, como país, como Estado, hemos sido incapaces de generar institucionalidad en torno a los temas de medio ambiente. La Constitución es sumamente protectiva del medio ambiente. Y en esos temas de protectividad del medio ambiente no solamente da derechos a la madre tierra, sino que da el derecho a cualquier ciudadano. Está en el artículo 33 de la Constitución. Pueden abrir sus constituciones si tienen uno en su casa y revisarlo. Cualquier ciudadano puede ejercer acciones de defensa a favor del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, eso que mencionabas hace un momento de los comunarios, del TCO, ¿no? Este es nuestro territorio, tenemos derecho a defenderlo. Claro que sí, y tienen que hacerlo y todos debemos hacerlo. O sea, no importa si 5 ganaderos y 5 chaqueadores y 20 cocaleros están agarrando y quieren hacer lo que les dé la gana con este país, nosotros tenemos el derecho de ejercer acciones de defensa a favor del medio ambiente. ¿Hasta qué punto, pero? ¿Cuáles son esas acciones de defensa? Justamente eso es lo que quiero tocar. Ahora, justamente, la más importante de todas la da la misma Constitución, que es la acción popular. Yeah. La acción popular es una acción que está instaurada justamente para defender derechos colectivos y tiene el carácter de inmediatez. Es decir, si yo voy ante la Defensoría del Pueblo, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional o ante algún representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sea diputado o senador, para solicitar una acción de defensa, tiene que ser atendida con carácter de inmediatez. Esta acción de defensa, la acción popular, ¿por qué se considera que tiene que tener carácter de inmediatez? Porque puede estar vulnerando inmediatamente derechos de la madre tierra y de las personas de forma simultánea. Nuevamente volvemos al tema, ¿no? Un derecho colectivo. Entonces, cualquier persona puede hacerlo. Y el año pasado, que por ejemplo las quemas han sido bastante graves, han habido 3 acciones populares que yo sé que se han presentado muy interesantes, principalmente ante el Defensor del Pueblo, justamente por comunidades afectadas de la Chiquitanía y de los lugares más adentro que se han organizado. ¿Pero por qué? Porque ha llegado alguien y dice, che, pueden hacer esto, pueden presentar una acción popular, vamos ahorita a La Paz, al Defensor del Pueblo y haremos la acción popular, y se hizo. Ya. Yeah. Hay mucha gente que ya también sabe que puede presentar acciones populares, ¿no? Pero sí, algo que a mí me impresiona es de que la mayor parte de la gente no tiene conocimiento de que existe esta acción, la acción popular, la acción de defensa, ¿no? Que permite justamente que cualquier ciudadano, es más, me gustaría poder leer el artículo para que lo tengan claro. ¿Lo tienes? No, en realidad, pero si alguien me presta un celular, podemos buscarlo en Google. Sí. Para explicar, para que esté claro cuál es el poder que tiene la acción popular. Gracias. ¿Cuál es el asunto? Que si bien las acciones populares pueden ser instauradas por cualquier persona, eso no significa que siempre van a ser aceptadas por el tribunal o por el Defensor del Pueblo y demás. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de, a principios de este año, reunirme con la senadora Cecilia Requena. Ya. Y le comenté, le pregunté. Tengo una duda. Claro, bueno, sí. Cecilia Requena no es de la Chiquitanía, porque hay una senadora que es de la Chiquitanía. No, Cecilia Requena creo que es paseña, si no me equivoco, por el acento incluso. Porque hay no es una senadora, es una diputada. ¿Tienes otro celular por ahí? Es probable. Yo la verdad no sabría, es bien probable, pero... Nunca ha pasado esto. Sí.
En cualquier caso, o sea, la senadora Cecilia Requena, con la que yo me comuniqué, le pregunté, pero esto no tenía que ver tanto con el tema de las quemas, sí era un poco tangencial, por ejemplo, pero yo le pregunté, ¿no han presentado usted como senadora? Porque más ella es una senadora que es sumamente ambientalista, ¿no? Yeah. Siempre está yendo y metiéndose a donde están los mineros, a donde están estos, aquellos, he estado súper metida en el tema de las quemas también. Sí. Y ha peleado muchísimo. Y no han presentado una acción popular, porque además la Asamblea Legislativa Plurinacional son los primeros que deben conocer las leyes, ¿no? Yo les pregunto a los que estén escuchando el podcast, te pregunto a ti, de todos los que están dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿cuántos crees que realmente conocen las leyes? Dudo mucho que ni la mitad. Exacto, ese es el problema. Y ellos son los guardianes de nuestras leyes. Y ellos son los que aprueban las leyes. Claro. Ellos son los que aprueban las leyes, efectivamente. Entonces, ¿yo por qué le pregunté a ella? Porque yo sabía que ella sí hace un trabajo duro, por ejemplo, porque ella no es abogada, pero sí en leer y saber qué leyes está tratando de defender y etcétera. Y ella me dijo, claro que hemos presentado acciones populares, pero no nos las han aceptado. ¿Y quién tendría que aceptar? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Pues sabemos que hay fines que probablemente... Exacto. Ahora, ¿por qué estoy tocando justamente este tema? Es porque si la población realmente estuviera consciente, perdón, se ha bloqueado, si la población estuviera realmente consciente de los poderes que tiene y se uniera, porque el año pasado habían montones de marchas, ¿no? Que abrogación de los paquetes incendiarios. Hubo una marcha en la que Chiquitanía. Hubieron marchas, ¿no? Y marchas, y todos pedían cosas que realmente no tenían importancia. O habían otras que no, que más leyes, señores, queridos señores y señoritas y señoras y todas las personas que estén en casa. ¿Qué existe? Tenemos millones de leyes. El problema es de que no está la institucionalidad fortalecida para poder cumplir estas leyes. En muchos casos ya existe, pero hay personas corruptas, y lo voy a decir así porque obviamente es así nomás, que tienen otros intereses y no las están cumpliendo porque tienen otros intereses. Y la más importante, lo que toda Bolivia debería unirse, porque este año igual van a volver a chaquear, porque todos los años chaquean, y si el año pasado han chaqueado impunemente 1.500.000 hectáreas, el equivalente a la mitad del territorio de Pando, para que se hagan una idea de la cantidad de bosque primario que hemos perdido el año pasado, entonces este año van a saber que pueden volverlo a hacer sin ningún problema. Y ¿no? que sin ningún problema se va a batir el récord. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Unirse y hacer lo siguiente, la acción popular, artículo 136 de la Constitución Política del Estado. La acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza. Y el artículo 137, que es cómo procede. Se los leo, la acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Es decir, antes de que empiecen a quemar las personas o durante las quemas, cualquiera puede organizar este tipo de acciones, ¿no? Para interponer esta acción no va a ser necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. Podrá interponer esta acción cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, como pasó, por ejemplo, en el caso de estas comunidades que me mencionabas, y con carácter obligatorio, es decir, quienes deberían sí o sí interponer acciones populares. El Ministerio Público es el que se encarga de todos los delitos, es el que se encarga de procesar todos los delitos en Bolivia, el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos, y se aplicará el procedimiento de la acción de amparo constitucional. Entonces, más claro no puede estar. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, el año pasado y el antaño pasado y hace 3 años, cuando se estaban haciendo estas quemas infames, ¿alguno recuerda que el Ministerio Público haya interpuesto una acción popular? Todo mucho. Ni siquiera los que se supone que tienen que salvaguardar que no se cometan delitos en nuestro territorio conocen nuestras leyes, principalmente las leyes de carácter ambiental, ¿no? Y que son montones. O sea, la gente no debería pedir más leyes, debería pedir que las que tenemos se cumplan. O sea, aparte de esas dos a ver, a refilo las que me acuerdo ahorita, tenemos la ley 777, que es la ley de los bosques, la ley forestal. Tenemos la ley 1333, la ley de la madre tierra, la ley de derechos de la madre tierra. Tenemos la ley del CERNAP, que es la que regula todas las áreas protegidas. Tenemos el reglamento ambiental. Tenemos, que son las más importantes, ¿no? Y que se aplican a todo el territorio nacional, que les estoy diciendo.
Tenemos varias leyes de la madre tierra y que tienen que ver ya con derecho agrario, por ejemplo, o derecho minero, que están sumamente relacionados con el medio ambiente, montones de leyes de carácter ambiental y aparte cada departamento y cada municipio en muchos casos tiene más leyes ambientales. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de La Paz tenemos nuestro propio reglamento de gestión ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy segura que me estoy olvidando montones de leyes sumamente importantes. Pero ahorita. fuera del ambiente, ¿los animales tienen alguna ley? En realidad, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, no solamente metidos los animales, están dentro de la ley 1333 bajo la categoría de biodiversidad. Ya. ¿No? Y también, por ejemplo, está en el Código Penal la categoría de biocidio, ¿no? Justamente cuando hay deliberadamente un ataque contra la vida de algún animal. Ya. Que en este caso, por ejemplo, cuando suceden las quemas es un delito doble, ¿no? Y tal vez mucho más que doble porque sabemos que hay mucha biodiversidad, que no solamente es un animal, es un jaguar. Son millones. Son millones, ¿no? Sí. De hecho, el año pasado veíamos un estudio de que en un árbol existen 1.000 millones de seres vivos, ¿no? Unicelulares incluso. Qué bien que toques ese tema, justamente, porque ¿cuál es el mayor problema de las quemas? No es, mucha gente tiende a verle como que el mayor problema es la contaminación, ¿no? Porque justamente llega el humo, como nos ha estado llegando estos últimos años, ¿no? Aquí que nada, imagínate a las comunidades de allá. No, obviamente. y era terrible. O sea, yo recuerdo que justo el año pasado estuve unos días por Santa Cruz, justo cuando las quemas estaban súper fuertes, y mi cara y todo, yo estaba edematizada por el humo, estaba así como con alergia terrible, ¿no? No imagino cómo ha sido cuando estás dentro del fuego, literal, en esas comunidades. Espantoso. Pero la gente tiende a verlo más como la contaminación, pobrecitos y no sé qué, pero hay algo que es muy importante entender dentro de temas medioambientales y es que el medio ambiente tiene un carácter difuso. Es decir, que lo que hagan allá, en el Beni, en Santa Cruz, nos va a afectar acá, ¿no? Y lo que nosotros hagamos acá les va a afectar a ellos también. Y de hecho el medio ambiente tiene un efecto péndulo muy interesante, porque con las quemas del año pasado, que se han dado en la Amazonía, ¿qué es lo que se ha hecho? Ha sido que hemos agarrado el péndulo y lo hemos empujado hacia el otro extremo, ¿no? Entonces se ha quemado durante 3 meses aproximadamente y encima por el fenómeno del Niño, que habían estas sequías súper fuertes, ha impedido que el fuego se apague rápido, ha estado en el extremo el péndulo, se ha soltado y ¿qué pasa? Se va al otro lado. Y ahora, aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, hemos tenido 7 meses consecutivos de lluvias después de 50 años. ¿Por qué? Porque es la naturaleza tratando de autorregularse, ¿no? Gracias que lo dices, lo he dicho durante todo el año y nadie me creía. Es el efecto justamente que tiene la Amazonía junto con los Andes, totalmente. ¿no? Ese efecto de succión, ¿no? Los árboles succionan el oxígeno para que luego a través de las corrientes subterráneas nosotros podamos tener los nevados y luego podamos tener lluvia y aguas. ¿Pero qué ha pasado? Se han quemado todos esos árboles, los han hecho pelota, entonces se ha llevado el péndulo a un extremo y como consecuencia nosotros, o sea, de milagro, yo digo, en La Paz este año no hemos tenido deslizamientos tan fuertes o riadas como ha sido el año pasado, por ejemplo. Pero este año ha habido bastantes. Y ahora que está calmando un poco, en Beni, estamos en junio, siguen las lluvias, no paran las lluvias. Otro ejemplo, la Chiquitanía. La Chiquitanía, año tras año, durante los últimos 20 años, sequía. Este año, récord en la Chiquitanía. Lluvia increíble, las calles inundadas. En la Chiquitanía. Qué seco. Dicen, qué milagro. No es milagro, es un efecto de la naturaleza. Y te voy a dar un ejemplo más. En la Chiquitanía, muchos han tenido, gracias al gobierno del MAS, muchas hectáreas donde pueden realizar sus chacos, pueden realizar su fruta, legumbres, etcétera, etcétera. Como nos dicen ellos, tienen que compartirlo a la mitad. Y yo digo, ¿cómo que compartirlo? Claro, como se ha quemado tanto bosque, los animales de la Amazonía no tienen comida. Entonces, ¿qué tienen? Lo más cercano, los chacos de las personas. Entonces, la mitad para los animales, la mitad para nosotros. Y estamos compartiendo. Son efectos. No es un milagro ni algo que sea raro, ¿no? De hecho, todo el mundo se ha debido dar cuenta que estos últimos años el clima ha cambiado completamente. Es cambio climático, justamente porque... Pero no porque sí. No porque sí, es porque el ser humano está teniendo una influencia directa en eso. O sea, por eso decía que el Niño es algo indirecto causado por el ser humano. Que haya sequías es una causa del ser humano. Entonces, ahora sí, un cachito. Quisiera abordar justamente el tema de cómo afecta realmente las quemas
indiscriminadas que hay a nuestros bosques, sea el bosque seco chiquitano o los bosques vírgenes de la Amazonía o incluso los bosques que podemos tener, porque La Paz también ha sido quemada, o sea, el norte de La Paz ha sido muy, muy quemada, ¿no? La provincia Iturralde ha sido tremendamente quemada el año pasado, que es la parte amazónica que tenemos en el occidente del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo afecta realmente? Para empezar, la biodiversidad es la categoría que involucra a todos los seres vivos que habitan en la parte inerte o abiótica del medio ambiente. ¿Qué son estos seres vivos? Son animales, son plantas, son hongos y son microorganismos, justamente, ¿no? Bacterias, arquea, plancton, fitoplancton, etcétera, todos los microorganismos unicelulares que existan, ¿no? Todo eso compone la biodiversidad. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todo el mundo piensa en la biodiversidad como algo ajeno a nosotros, cuando nosotros también somos parte de esa biodiversidad. Como seres humanos tenemos una influencia directa dentro de la biodiversidad. Somos parte de la biodiversidad. Entonces, ¿por qué es importante primero entender que somos parte de la biodiversidad para no verlo como algo ajeno? Porque quienes han sido afectados, por ejemplo, por estas quemas, no solamente ha sido la naturaleza, hemos sido nosotros directamente, como estamos viendo ahorita, ¿no? Para empezar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno quema? Tiene montones de efectos, pero cuando uno quema, para empezar, se empieza por eliminar el horizonte orgánico, que es lo que se llama a la materia que se encuentra superficialmente por encima del suelo, que puede involucrar, por ejemplo, pasto, hojas secas, materia en descomposición, pueden ser animales muertos, plantas muertas, etcétera, que se están descomponiendo y están nutriendo la tierra para que esta tierra sea fértil. La capa fértil de la tierra tiene 10 centímetros, ¿no? Eso es lo que se sabe, es una cosita así, la capa fértil de la tierra. Entonces, cuando nosotros quemamos, estamos eliminando esa capa fértil. Pero no solamente la capa fértil, estamos eliminando también a la microbiota edáfica. Edáfica significa que es relativa al suelo, o sea, a toda la microbiota, las bacterias y los microorganismos que habitan en el suelo y que le dotan también de sus capacidades de ser fértil. Que es de hecho la que cumple principalmente con los ciclos del nitrógeno y los ciclos del azufre en la tierra, que permiten que la tierra sea cultivable, no solo cultivable, sino de que puedan habitar seres vivos en ella, puedan crecer árboles, puedan crecer plantas, principalmente las plantas pioneras, que son las primeras en crecer y que dan abrigo a seres más pequeños y a plantas más pequeñas. Se mueren millones, pero de millones, de millones, de millones, de millones de bacterias en esas quemas, porque literalmente están a nivel superficial. Sí. Y no solamente estas bacterias, vamos a cositas un poquito más grandes, las lombrices de tierra, ¿no es cierto? Que son muy buenas. Son sumamente importantes. Los insectos que habitan en esa. O sea, la mayor parte de la gente, yo veía, ¿no? Y veo todavía cada año cuando se salen estas quemas, muchas personas bien intencionadamente, y es algo que sí aprecio mucho, se ponen, por ejemplo, a hacer murales o a hacer dibujitos de animales, ¿no? De animales quemándose en medio de los incendios y siempre están un jaguar, un tucán, una capibara, pero nuestra empatía debería ser un poco más grande, ¿no? O sea, no solamente se mueren mamíferos, avesitas, ¿no? Mueren insectos, mueren peces, mueren anfibios, mueren las plantas, o sea, que son las principales afectadas de todas estas quemas, son las plantas, ¿no? Pero como las plantas no tienen, entre comillas, un sistema nervioso, automáticamente las personas pierden empatía por las plantas. Claro, pero las no plantas son, exacto, porque no vas a escuchar una planta gritando, ¿no? Pero las plantas también son seres vivos. Y son seres vivos que también sienten. Y de hecho, se ha visto a nivel ultrasónico cuando se las estudia, cuando están bajo estrés, gritan. Nosotros no podemos escuchar los gritos de las plantas, pero gritan, ¿no? Entonces, es como que uno tiene que, las personas realmente solamente dirigen su empatía hacia los animales que van rescatando los bomberos, ¿no? Que, no sé, los pajaritos, los tucanes, los loros, las parabas o los monitos o qué sé yo, pero se olvidan de todos los millones de insectos que mueren, que son sumamente importantes porque los insectos brindan los servicios de polinización para que nosotros podamos tener bosques para empezar y podamos tener plantas y flores y comida, porque por la polinización es que podemos tener alimento. Se olvidan de los millones de anfibios, o sea, me refiero a ranas, lagartijas, que tienen funciones sumamente importantes en los ecosistemas porque además son especies sensibles a cambios ecosistémicos. Entonces son los primeros indicadores. El primer indicador de que un ecosistema no está bien es cuando no hay ranas, cuando no hay sapos, porque significa de que son tan sensibles a los cambios ecosistémicos
que una pequeña variación hace que ya no puedan vivir tranquilamente. Entonces tienen que irse. Y si, por ejemplo, las ranas o los sapos dejan de existir, empiezan a haber ya mucha más cantidad de insectos que ya puede llegar a ser perjudicial. Entonces, plagas, ¿no? se van a volver una plaga. Exacto. Entonces, ya con esta plaga, ¿qué es lo que va a pasar? Los insectos que se han vuelto una plaga van a empezar a comerse más de las plantas. Y cuando empiece a haber menos plantas comidas, entonces ya esas plantas no van a poder ofrecer alimento a otros animales que se alimentan de esas plantas. O pajaritos, etcétera. Entonces, algo tan simple como que una pequeña especie, una sola especie se vea afectada, va a afectar a gran escala a todo lo demás y nos va a afectar a nosotros. Todo lo que está pasando en Bolivia en este momento, toda la coyuntura tremendamente difícil a nivel económico que estamos viviendo, no solamente es por la falta de dólares, es por las quemas que ha habido el año pasado. Porque, obviamente, nosotros no hemos podido o ya no tenemos el ingreso que teníamos a partir de nuestro medio ambiente sano que nos podía ofrecer muchísimo de nuestra comida, de nuestra bebida, del agua limpia. O sea, gran parte de la crisis que estamos viviendo ahora económicamente es por los problemas que han pasado el año pasado con las quemas indiscriminadas de 1.500 hectáreas en la Chiquitanía y en la Amazonía de Bolivia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la gente tiende a separar a la economía de la ecología. Pero si se dan cuenta, son la misma palabra, economía y ecología. Eco viene del griego oikos, que significa hogar, significa casa, ¿no? Nomos es administración, es ley, es norma. Economía vendría a significar literalmente la administración del hogar o las leyes para administrar tu hogar, digamos. Ecología, ¿qué es logía? Logos, es conocimiento, ¿no? Es el estudio del hogar. Entonces, solamente si tú tienes realmente estudiado tu hogar y entiendes cómo funciona tu hogar, lo vas a poder administrar correctamente. La ecología y la economía son hermanas, son la misma cosa. Según datos del Programa de las Naciones Unidas y del Medio Ambiente, de hecho, el 45% del PIB per cápita mundial viene de los servicios otorgados por la biodiversidad, viene del medio ambiente. ¿Por qué? Porque la biodiversidad nos da las frutas que luego nosotros colectamos para vender, nos da el suelo que usamos para plantar, nos da el suelo que nosotros usamos para cosechar madera o lo que sea que cosechemos, nos da los minerales que luego nosotros explotamos y transformamos en tecnología. Prácticamente la mitad del PIB per cápita del mundo se da por los servicios que nos otorga el medio ambiente. O sea, más claro, agua, ¿no? Si las personas siguen separando mentalmente el medio ambiente de la economía, vamos a estar fritos. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Todo el mundo está viendo el beneficio económico ahorita, ¿no es cierto? Ahorita el ganadero quiere tener espacio para sus vacas porque las vacas ahorita nomás tienen que salir al mercado, ahorita nomás. Pero luego que ya no haya un medio ambiente adecuado para poder hacer eso, ¿cómo se va a sostener la economía después? O sea, solamente con un medio ambiente realmente saludable y un medio ambiente sustentable, bueno, un medio ambiente que esté sostenido en realidad, porque el medio ambiente se sostiene a sí mismo, pero nosotros lo agredimos de forma de que se pierde ese equilibrio. Solamente con un medio ambiente sostenido por prácticas sustentables por el ser humano, vamos a poder tener realmente una economía sólida y que va a ser obviamente efectiva para generaciones y generaciones y generaciones. Ahora mismo ya estamos viendo los efectos a la economía de lo que implica no conocer la ecología. No, ahora mismo. Yo quiero que se imaginen cómo puede ser eso en 10 años. Si es que no se controla. Exacto. Bueno, el equilibrio es parte fundamental, no solo de nuestros hogares y de la economía, sino también de la ecología y de la naturaleza. Ahora, bueno, el tiempo se nos va increíblemente rápido. Ha sido increíble todo el conocimiento que nos has dado y probablemente sea también una brecha que todos necesitaríamos abrir. Pero antes de ir a la última parte, ¿qué te parece si vamos con esta palabra, con este momento que es el mix palabra? Okay. Para relajarnos un poquito, porque sí, las cosas están duras, pero con buena información. Así que bueno, la dinámica es la siguiente: yo te digo una palabra o una frase pequeña y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Lo primero, ok. Sí. Venga, ojalá ¿estás no lista? salga nada X. Ya. Sí. Venga, empezamos. Dale pues. Medio ambiente. Salud. Animales. Belleza. Peligro de extinción. Dolor. Agua. Salud. Árboles. Frescura. Fuego. Quemar.
Deforestación, Destrucción. Amazonía, Salud y vida. cambio climático Destrucción igual. y Bolivia. Hermoso. Sí. Muy Bueno, completo. Laura, pues yo creo que este podcast es muy complementario, muy necesario. Espero que mucha gente realmente lo vea, porque realmente nos has dado mucha información que nosotros también necesitábamos saber, porque uno no puede saberlo todo. Sí. Pero sí sabiendo algo, podemos abrir más brechas de conocimiento, por supuesto. Queda algo por decir, y estamos en una época donde la pausa ambiental está en veremos, porque no sabemos si va a alzar, no se va a alzar. Se viene época de chaqueo, por más de que haya la pausa ambiental, van a haber chaqueos. Entonces, ¿qué mensaje tú darías a la población en general? Bueno, para empezar, sí le diría a la población en general, conozcan sus leyes, lean las leyes que tenemos de protección al medio ambiente, porque esas leyes solamente se van a cumplir si las personas también saben que existen y pueden pedir que se apliquen y defenderlas, ¿no? Tenemos montones de derechos dados por las leyes, pero también deberíamos cumplir una de nuestras pocas obligaciones como ciudadanos, que es conocer las leyes, conocer nuestras leyes, ¿no? Eso para empezar. Para seguir, que si es que ven estos actos delincuenciales, alcen la voz, no tengan miedo de alzar la voz, de buscar colectivos o personas que se estén organizando para hacer algo al respecto, pero obviamente haciéndose de los instrumentos más poderosos, no solicitando abrogación de paquetes incendiarios, haciendo uso de la acción popular, haciendo denuncias efectivas. Marchar, si bien es una medida de presión que puede parecer significativa, realmente no afecta tanto, realmente a las personas que están quemando no les va a afectar. En cambio, denunciarles, interponer una acción popular, eso sí va a ser algo que directamente va a ayudar a que estos hechos delictivos paren. Y un llamado también a los candidatos y candidatas para las elecciones también sería que no solamente la economía o los dólares o el gas o la gasolina es lo importante. Hay cosas que son muy, muy importantes. Exactamente. Que tienen que ser tomadas. Sí. Bueno, antes de finalizar el podcast de esta semana, quiero invitarles nuevamente a todos a que echen una visadita ahí al Observatorio de Trata de Personas. Si te gusta producir, hacer videos, audiovisuales o te gusta investigar, es el momento de que participes del segundo concurso contra la trata de personas. Te invitamos, las bases en el observatoriotratabolivia.org. Y bueno, ahorita gracias por estar aquí en Mi Historia Podcast en esta tercera temporada. Ha sido un placer tenerte. Con mucho gusto. Y nada, esperemos verte pronto. Claro que sí. Esperemos que este año las quemas van a ver. Hay que moverse para que no se atorme. Pero hay que moverse. Sí. Y los jóvenes más que nada tenemos que movernos. Así que gracias. Lau. Gracias a ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. 3, 2, 1.